Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hello a todos, bienvenidos a nuestra cuarta temporada. Esperamos que nos hayan extrañado y estén listos para las sorpresas que tenemos esta temporada. No son muchas, pero algunas. Sí. Empezando con que si nos buscan en YouTube van a encontrar el video de esta crónica y ahí va a estar completo con errores y todo. Bueno, a lo mejor quitamos algunos si son muy obvios, Sí. pero ahí va a estar todo. Entonces, si nos quieren conocer y vernos, igual ahí vamos, igual de nerviosos que como cuando grabamos el primer episodio o peor. Ahí pueden vernos, vayan a buscarnos a YouTube y suscríbanse a nuestra página. ¡Empezamos! No podemos hablar de asesinos en serie sin que en primer o segundo lugar pensemos en el asesino del día de hoy. Uno de los más pedidos desde la primera temporada. Leti no lo quería hacer. Primero sí, ¿te acuerdas? Y luego como 5 minutos. Y luego dije, nah, ya está bien quemado, todo el mundo lo conoce, ya hasta me cae gordo, ya hay mejores. Hay mejores asesinos. Pero es de los más pedidos, entonces decidimos empezar esta temporada con algo que nos habían pedido mucho. Y los años 70 fueron años de terror en Estados Unidos, cuando decenas de jóvenes mujeres empezaron a desaparecer de muchos lugares públicos, de parques, hoteles, campus de las escuelas. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los crímenes perpetrados por uno de los asesinos en serie más inmundos que haya existido. Un tipo con charming, o el pretty boy de los asesinos en serie, como le decían, Theodore Robert Bundy, Ted Bundy. Y otra vez, Leti, la crónica del día de hoy no te emocionó tanto. No, cero. De hecho, no que no me emocionó, pero no me emocionó. Y tal vez es porque Bundy es un personaje súper conocido, como ya les dijimos. No hay muchas cosas que podamos decirles que vayan a descubrir el día de hoy que no conocieran ya de él, porque realmente de él se habla mucho, de él hay muchos estudios, de él hay muchos videos, hay muchas declaraciones que él hizo. Sin embargo, en esta ocasión sí vamos a ir un poco más con los detalles y no tanto en la parte de lo que él les haya hecho a las víctimas, que realmente fue una atrocidad, pero les vamos a desnudar a Ted Bundy, entre comillas. Les vamos a presentar al monstruo que nos han ido mitificando y convirtiendo en un asesino en serie con más charming. Estar buscando de él otra vez información, o sea, ya lo conocíamos, ya vimos todas las películas, todos los documentales, yo creo que hasta todos los, no todos, pero muchos podcasts de él, ya los escuchamos, pero curiosamente de él nunca me había puesto a ver la parte de la psicología o investigar todo lo que él estuvo investigando, porque a él también le fascinaba la psicología y todo, y sin entrar en mucho detalle para no arruinarles el final bonito que traemos, me gustó hacer esa parte. Como normalmente no, pues yo no reviso mucho, aunque ya sepa, no reviso mucho la parte del crimen. Y esta vez no fue la excepción, o sea, era como crimen, psicología, crimen, evaluación, crimen, lo que él decía, crimen, lo que él pensaba, y así pues. Entonces, esa parte sí se me hizo interesante versus volver a hablar de él y las cosas que él pudo haber estado haciendo. Eso fue interesante this time around.
El 16 de agosto de 1975, el oficial de patrulla Bob Hayward. Hayward. Ok, voy a empezar otra vez. El 16 de agosto de 1975, el oficial de patrulla Bob Hayward detuvo a un sujeto que conducía a exceso de velocidad en un área residencial en horas antes del amanecer, o sea, en la madrugada. El policía bajó a investigar y al pedir los datos de registro del conductor, notó que el asiento del pasajero de enfrente había sido removido y estaba sobre los asientos detrás del carro. Entonces decidió investigar. En el interior del vehículo encontró una máscara para esquiar, una máscara hecha de unas pantimedias, unas esposas, una barra de metal, bolsas para la basura, un picahielo, un pedazo de cuerda y otros accesorios que al inicio parecían un kit de asalto o para asaltar o robar gente. El sujeto, quien se identificó como Theodore Bundy, dijo que la máscara para esquiar la utilizaba específicamente para eso, para esquiar. Sure. Y que las esposas se las había encontrado en la basura y que todo lo demás eran objetos que se utilizan pues de forma casual. O sea, ¿por qué me vas a preguntar por qué traigo un picahielo o bolsas o un pedazo de cuerda en mi carro? Eso es algo que se utiliza de manera normal. Y el nombre del sospechoso, tras investigar y no tener nada en su contra, habló a la policía, hicieron la investigación, no tengo nada, lo dejaron ir, perdón. Bundy declararía después que si hubieran buscado bien, hubieran encontrado la colección de Polaroids con todas las víctimas que tuve que quemar después de que me dejaron ir. Ted Bundy nació como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 y era hijo de Eleanor Louise Cowell, conocida como Louise, en el hogar Elizabeth Land para madres solteras en Burlington, Vermont. La identidad de su padre nunca ha sido confirmada porque, según algunos informes, su certificado de nacimiento asigna la paternidad a un vendedor y veterano de la Fuerza Aérea llamado Lloyd Marshall, aunque según otras fuentes, el padre figura como desconocido. Louise afirmó que había sido seducida por un veterano de guerra llamado Jack Worthington y la oficina del sheriff del condado de King lo tiene incluido como padre en sus archivos. O sea, hay un abanico de opciones. Sin embargo, algunos miembros de la familia expresaron sospechas de que Bundy podría haber sido engendrado por el propio padre de Louise. Era violento y abusivo, pero nunca se encontró o buscó evidencia que pudiera respaldar estas alegaciones. Desde aquí podemos empezar a ver cómo ni el embarazo ni los primeros años de vida de Bundy fueron bienvenidos por su familia en general. O sea, su mamá sí tenía padres y aún así tuvo que dar a luz en una casa para madres solteras. No la llevaron al hospital. Pues que también en esa fecha no era aceptable, por así decirlo, que hubiera madre soltera. Y aparte, pues el papá, aunque ella puso un nombre, no estaba. Exactamente. Y para como era el papá suyo de ella, para como era el abuelo de Bundy, eso tampoco era muy aceptable. Y ahí va. Durante los primeros 3 años de su vida, Bundy vivió en la casa de Filadelfia de sus abuelos, que era Samuel y Eleanor Cowell, quienes lo criaron como su hijo para evitar el estigma que acompañaba el nacimiento fuera del matrimonio, como lo acabas de decir. No podían decirle al mundo que su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio. Entonces, a la familia, a los amigos e incluso a Bundy cuando era niño, se les dijo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Bundy eventualmente descubrió la verdad, aunque sus declaraciones acerca de cómo se enteró variaron considerablemente. A una de sus novias le había dicho que uno de sus primos le había dicho que era un bastardo y le enseñó su acta de nacimiento. Lo que se me hace bien raro, si se suponía que todos en la familia sabían o pensaban al menos que él era hijo de sus abuelos, ¿cómo su primo le iba a poder decir que él era un bastardo? Pero esa fue una de las teorías que dijo. Y a los biógrafos Steve Michaud y Owen Ainsworth, él les dijo que él mismo encontró su acta. La biógrafa y escritora de crímenes verdaderos Anne Rule, que va a aparecer en la historia más adelante,
que conocía a Bundy personalmente, creía que no se enteró sino hasta 1969, cuando localizó su registro de nacimiento o su acta de nacimiento original en Vermont. Bundy declararía más tarde que toda su vida tuvo un resentimiento hacia su mamá por no haberle dicho nunca ni hablarle de su verdadero padre y por dejarlo descubrir su verdadera paternidad por sí mismo. O sea, jamás tuvo una plática con él ya después de que se hicieron todos los chismes para decirle, sí, yo soy tu mamá y ahorita nos vamos a dar cuenta. Y sabes qué, no nada más en asesinos en serie, pero a través de la historia, cuando algo así pasa de que no te dicen quién es tu papá, o que no te dicen quién es tu mamá, o que te engañan sobre de dónde vienes y todo eso, genera, y lo sabemos también como, pues no de primera mano, ¿no? Porque no nos ha pasado, pero conocemos gente que trae como, es un rollo como de no pertenezco, no sé de dónde vengo, y Un trauma sí, existencial. te crea como de un problema, identidad. ajá, de identidad. Pues Berkowitz terminó de tronar cuando supo que sus papás no eran sus papás, ¿de acuerdo? Exactamente. Además de esos pequeños traumas, en entrevistas recordó ser antisocial. Él se describía como antisocial desde muy pequeño y decía que deambulaba por las calles en busca de pornografía que la gente hubiera tirado o ventanas abiertas en las que podía espiar a mujeres desnudas, desprevenidas, cuando era un niño, güey. Porque esto fue antes de que tuviera siquiera 13 años. Como Todo esto. En algunas entrevistas decía que sus abuelos siempre lo habían tratado bien y que los recordaba de buena manera. Sin embargo, él y otros miembros de la familia le dijeron a los abogados que Samuel Cowell era un bully tiránico e intolerante y racista y que odiaba a los negros, italianos, católicos y judíos y que golpeaba a su esposa y al perro de la familia, güey, maldito infeliz. Y arrojaba a los gatos del vecindario, o sea, los agarraba de la cola y los aventaba. What the fuck? Una vez arrojó a la hermana menor de Luis, Julia, por las escaleras por quedarse dormida, güey. O sea, quiero dormir tarde, ¿no? ¿Por quedarse En dormida? esta casa no. Ajá. Porque se durmió esta tarde. Y la aventó por las escaleras. O sea, en esta casa te levantas a las 6. What the fuck? A veces hablaba en voz alta a presencias invisibles y en más de una ocasión cuando se planteaba la cuestión de la paternidad de Bundy se enojó bastante con toda la familia al grado de gritarles a todos y salirse de la casa. ¿El abuelo le hablaba a gente que no estaba? Ajá. Yeah. Por otra parte, describía a su abuela como una mujer sumisa y obediente que en ocasiones recibía electroshocks para curarse de su depresión. Also, what the fuck. Cuando estaba releyendo lo de los electroshocks, me acordé de la película Requiem for a Dream, la de Requiem por un sueño, o de un sueño. Por un. Que le dan electroshock a la mamá del personaje de Jared Leto. ¿Nunca la has visto? No la vean. Pero le dan electroshock a la señora y, o sea, obviamente no lo están haciendo porque es una película. Pero, pues no queda, o sea, ya no queda bien. O sea, incluso cuando sale, ya no puede hablar, no se puede comunicar con la gente, no puede interactuar, no, ya no es independiente físicamente. Es que en aquella época, aparte, como era algo nuevo, o sea, no era algo que ya hubieran probado y era que, pues, a ver qué tanto aguantas. Dejó de llorar después de que le di choques. Me imagino que está bien ahora. Ya no quiso suicidarse, pues ya no Ajá, podía hacer pues nada. ya no te puede mover. Le freíste el cerebro. Sí. En 1950, Louis cambió su apellido de Cowell a Nelson. Otra vez, what the fuck, se quitó el apellido de su papá. Y ante la insistencia de varios miembros de la familia, dejó Filadelfia con su hijo para vivir con sus primos Alan y James Scott en Tacoma, Washington. En 1951, Louis conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero. Un cocinero de hospital en una noche de solteros adultos en la primera iglesia metodista de Tacoma. Ahorita que leí solteros adultos, yo primero dije, una fiesta, un bachelor party, no, una despedida de soltero. Y luego ya, ajá, pues ya después leí que era en la iglesia. Se casaron más tarde ese mismo año, rápido. Y aunque Johnny Bundy adoptó formalmente a Ted. Johnny Bundy me dio mucha risa. Sí. Johnny y Louise concibieron 4 hijos propios
Y aunque Johnny trató de incluir a su hijo adoptivo en viajes de campamento y otras actividades familiares, Ted se mantuvo distante. Más tarde se quejó con su novia de que Johnny no era su verdadero padre. Y le tenía coraje porque decía que no era inteligente y no ganaba mucho dinero. Y no era tanto que no ganara mucho dinero, se quejaba de que era una persona humilde y de clase social trabajadora y lo despreciaba por eso. Desde morro, qué loco. Ajá. En algunas de sus entrevistas dio diferentes declaraciones de cómo recordaba su vida en Tacoma. Y estas declaraciones las hizo en su mayoría cuando ya estaba en la cárcel. Entonces, algunos de los periodistas que lo entrevistaron decían que sus recuerdos variaban. Pero la verdad, era un mentiroso compulsivo y de eso vivía y su charming y todo, pero yo creo que le daba la versión que mejor se le antojaba de acuerdo a lo que el entrevistador necesitaba saber acerca de él. Sí. O sea, cuando vi eso de que, no, pero es que se acordaba, y es que se acordaba de esto, y, güey, o sea, o te acuerdas bien o no te acuerdas, no estás, o sea, porque son cosas muy diferentes. No, recuerdo muy bien a mis abuelos, me trataban bien. No, mi abuelo era un racista que golpeaba a mi abuelo, o sea, ajá, o es una o es la otra. Ajá, no pueden ser las dos de vez en cuando. Exactamente. Pero yo me imagino que tú nos vas a aclarar eso un poquito más adelante. El caso es que Bundy también variaba los relatos de su vida social. Les dijo a Mitchell y Ainsworth que eligió estar solo cuando era adolescente porque no podía comprender las relaciones interpersonales. Eso sí le creo. Uh-huh. Afirmó que no tenía un sentido natural de cómo desarrollar amistades. No sabía qué hacía a la gente que quisiera ser amigos. O sea, ¿por qué quieres tener amigos? No, más, bueno, no te quiero decir, más bien. Entonces, pero sus compañeros de clase de Wilson High School le dijeron a Ruth, sin embargo, que Bundy era muy conocido y querido ahí. O sea, en clases sí tenía amistades y sí se llevaba bien con todo el mundo. Y lo describieron como un pez de tamaño mediano en un estanque grande. O sea, no era el típico que en algunos artículos sí leí que le hacían bullying porque era muy torpe. Él siempre se vendió como una persona súper inteligente y que el béisbol y que hacía deporte, pero realmente era una persona como que torpe con su cuerpo Uh-huh. y torpe socialmente. Uh-huh. Pero aquí cuando lo están describiendo sus compañeros, que eran los que convivían con ellos, dijeron, pues no, o sea, realmente nunca vimos algo que tú digas, ajá, o sea, no como, por ejemplo, el hijo de Sam. Berkowitz, que a él sí lo traían de bajada y que sí le daban mucha carrilla y que sí, o sea, eres un tonto, sin, o sea, las mujeres no te van a querer. Con Bundy no era así. Uh-huh. Al menos no es lo que recuerdan sus compañeros. Y con Berkowitz, sí. Uh-huh. Uh-huh. La única afición atlética significativa de Bundy era el esquí alpino, que perseguía con entusiasmo utilizando equipo robado y diciendo que se le olvidaban los tickets para el lift cuando ya andaba en la montaña. Sí. Durante la escuela secundaria, fue arrestado al menos 2 veces bajo la sospecha de robo con allanamiento de morada, o sea, se metía a las casas, y robo de auto. Pero cuando cumplió 18 años, los detalles de los incidentes fueron borrados de su registro como es costumbre en Washington, y no sé si esto sigue siendo así a la fecha, pero creo que no, ahorita borrón y cuenta nueva porque ya cumpliste 18 años. Ahorita es más práctica, ¿cómo se dice? Cuando así que hagan sponge a tu récord, que pues como una esponja, o lo sellas o literal lo tachan todo y si hay algo pero no lo podemos leer. Pero no sé si en aquel entonces era como, ya cumpliste 18, borrón y cuenta nueva. Porque acuérdate que y que eso fue lo que pasó específicamente con Ed Kemper. Uh-huh. Cuando sale, ya había matado a sus abuelos, güey. Y le quitan eso del récord porque tenía 15 años. Ya, y ya estás grande. Ya saliste, entonces ya no pasa nada. No importa que hayas matado a 2 personas. Durante sus años de escuela secundaria, Ted pareció convertirse en un joven más sociable y su popularidad aumentó significativamente y se consideró que estaba bien vestido y excepcionalmente bien educado. Uh-huh. Yo creo que aquí como que se quiso reinventar, ya sabía que era lo que quería y entonces me voy a cambiar diferente, voy a hablar diferente, me voy a portar diferente para alcanzar lo que quiero en ese momento. Uh-huh. A pesar de su popularidad emergente, Ted rara vez salía con alguien. Sus intereses radican más en actividades extracurriculares como el esquí y la política. Y de hecho, Ted tenía una fascinación en particular por la política
que fue un interés que años más tarde lo llevaría temporalmente a pertenecer al Partido Republicano y, bueno, lo vamos a ver, o sea, sí le iba muy bien. Sí. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Bundy asistió a la Universidad de Puget Sound, o UPS, durante un año antes de transferirse a la Universidad de Washington para estudiar chino. Aunque Ted no era coherente con su trabajo fuera de la escuela, estaba muy concentrado en sus estudios y en sus calificaciones. Sin embargo, su enfoque cambió durante la primavera de 1967, cuando comenzó una relación que cambiaría su vida para siempre. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en todas partes que leí que cuando conoció a la chica de la que vamos a hablar ahorita, su vida cambió porque ahí fue donde se hizo mal. Para empezar, ¿por qué le ponen la culpa a la relación? El hombre ya estaba descompuesto. O a la mujer. Ajá, o sea, cuando, no lo quise decir así, pero tal cual. O sea, estoy yo, pues, sí. Ajá, o sea, es como... O sea, que ahorita sigan diciendo, no, pues cuando la conoció y porque terminó esa relación, le tronó la tacha. Imagínate el cargo que le dejan a la que fue su novia en ese tiempo, decir, y si yo no lo hubiera dejado, a lo mejor no hubiera matado a tanta gente. No, o sea... Puede ser, y aquí tengo una hipótesis, puede ser como en el afán de identificar ese momento en el que ya se tronó la tacha. O... Normalmente con los otros asesinos en serie que hemos hecho hasta ahorita, hemos visto dónde está ese momento parteaguas y quizá porque a partir de esto él empezó a hacer todo lo que estaba haciendo, pero yo no pienso que tenga... Yo no pienso que tenga mucho que ver con la relación o que se terminó, sino más bien, y no me quiero adelantar mucho, a lo mejor para él cambió por completo sus intenciones y hacia dónde quería llevar su vida. Exacto. Bueno, Ted conoció a una chica que era todo lo que él había soñado en una mujer. Era una mujer guapa, sofisticada, de una familia rica, californiana. Y Ted no podía creer que alguien de su clase tuviera interés en alguien como él. Entonces, aunque tenían muchas diferencias, a ambos les encantaba esquiar y fue durante sus muchos viajes de esquí juntos cuando él se enamoró. Ella fue realmente el primer amor de Ted y según Anne Rule, posiblemente la primera mujer con la que se involucró sexualmente. Y a lo mejor con la primera mujer que se involucró, porque hasta aquí nunca salió, o al menos en lo que estuve leyendo, que hubiera tenido novias. Y ya está en la universidad. Sin embargo, ella no estaba tan enamorada de Ted como él de ella. De hecho, a ella le agradaba mucho Ted, pero creía que no tenía una dirección real ni metas a futuro. Bundy se esforzó demasiado en impresionarla, incluso si eso significaba mentir, algo que ella se dio cuenta y fue como, o sea, ¿por qué me estás echando mentiras? No, pues, Porque, y aquí vamos, el hecho de estar fingiendo cómo te vistes, que digo, a lo mejor sí le gustaba vestirse así, ¿no? Pero fingiendo cómo te vistes, fingiendo cómo hablas, fingiendo qué es lo que sabes, fingiendo con quién te relacionas todo el tiempo con una persona que toda su vida se ha desenvuelto en ese ámbito, obviamente se van a dar cuenta. O sea, obviamente, eventualmente van a descubrir que estás diciendo mentiras. Sí. Michaud escribió en la biografía de Bundy que Ted, hay miles de biografías de Bundy, para que escojan, que Bundy ganó una beca de verano para la prestigiosa Universidad de Stanford en California solo para impresionar a su novia. Pero en Stanford su inmadurez quedó expuesta y escribe, Bundy no entendía por qué le había fallado la máscara o fachada que había estado usando. Esta primera incursión tentativa en el mundo sofisticado o en una clase social más alta, que era realmente lo que él quería, había terminado en un desastre. A principios de 1968 abandonó la universidad y trabajó en una serie de trabajos de salario mínimo. Sin embargo, no mantenía un buen sentido de responsabilidad en los trabajos
y sus jefes lo describían como inestable o no confiable. La palabra es unreliable. O sea, Sí. no puedo confiar en que vas a venir mañana, no puedo confiar en dejarte este trabajo porque no sé si lo vas a hacer o no. También se ofreció, mientras estaba trabajando, como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en el conductor y guardaespaldas, de Arthur Fletcher durante la campaña de Fletcher para vicegobernador del estado de Washington. En 1968, después de que su novia se graduara de la Universidad de Washington, rompió relaciones con Bundy. Ella era una mujer joven y práctica, y cuando a su vez se dio cuenta de que Ted tenía algunos defectos de carácter graves, esos defectos lo sacaron de la carrera para ser su marido. Sí. Y fue así como que, ¿sabes qué? O sea, no vamos para donde mismo, no tenemos las mismas metas, bye. Ted nunca se recuperó de la ruptura y nada, incluida la escuela, parecía tener algún interés para él y finalmente abandonó la escuela y mudo y deprimido por la ruptura, se las arregló para mantenerse en contacto con ella escribiendo después de que ella regresó a California, pero ella ya no estaba interesada en volver con él. Algunas de las personas que evaluaron a Bundy y algunos de los biógrafos que hablaron con él alegan que Bundy se obsesionó con esta joven y no pudo sacarla de su mente. Fue una obsesión que abarcaría su vida y conduciría a una serie de eventos que conmocionarían el mundo. Sin embargo, mi pregunta es, ¿realmente sufrió de amor por ella? ¿O fue el rechazo y el saber que perdía ese acceso al nivel de vida que él siempre había querido lo que realmente lo hizo explotar? Porque a final de cuentas estaba perdiendo eso que pudo cambiar lo que él tanto odiaba en su padrastro, el ser una persona de nivel trabajador, una persona de nivel social bajo. Entonces, ¿me vas a contestar más Sí. O sea, para mí fue como, ok, siguen diciendo que le rompió el corazón y no la pudo sacar de su mente, pero really, o sea, ¿es eso o es el nivel de vida al que estaba aspirando o simplemente el hecho de que le haya dicho, ya no quiero estar contigo? ¿Cómo te atreves a no querer estar conmigo? Muy fácil, mira, muy fácil. Hagamos una línea de... Él despreciaba a su padrastro por ser de clase baja, obrera, encuentra una chica que es un escalón y ella lo rechaza por lo mismo. Y realmente yo no pienso que ella lo haya dejado por ser de clase obrera, sino por... Pues no traía era inteligente, o sea, y no era tan sharp como yo me imagino que ella estaba esperando si estaban en esa universidad, si habían entrado, si estaban estudiando juntos, y lo vio que empezó a batallar, fue como, o sea, no vamos para donde mismo, no es tanto tu situación económica, sino lo social, lo que realmente no es, o sea, no somos match. Bundy estaba de regreso en Washington en el otoño de 1969, cuando conoció a Elizabeth Cleoper, identificada por Bundy como Meg Anders, Beth Archer o Liz Kendall en sus diferentes biografías. O sea, les cambiaba el nombre a todo el mundo. En agosto, Bundy debió asistir a la Convención Nacional Republicana de 1968 en Miami como delegado del Rockefeller. Así que aún con sus problemas personales, se presentó al viaje y se piensa que para empeorar la situación, en este viaje es cuando Bundy visita la oficina de registros o el lugar en donde están los registros de nacimiento. Y ahí es donde termina de descubrir quiénes son en realidad sus padres. O sea, hasta ese momento. What the fuck, o sea, a mí también se me hizo raro porque ya tenía 20-something. 20 cúbulos. Ajá. Y hasta ese momento realmente te interesaste en ir a ver si ya le traías coraje a tu mamá, ya sabías que eras adoptado. ¿Y no esto conflictúa con la versión de que su primo le había dicho? Sí, es que se supone que él supo, pero hasta cuando ya es adulto va y ve su acta, su registro de cuando nació. Bundy estaba de regreso en Washington en el otoño del 69, cuando conoció a Elizabeth Cleoper, identificada por Bundy como Meg Anders, Beth Archer o Liz Kendall en sus diferentes biografías. Le cambiaba el nombre a todo el mundo. Ella era una divorciada de Ogden, Utah, que trabajaba como secretaria en la escuela de la Universidad de Washington, en la escuela de medicina. Y esa mujer, en serio, que yo les recomiendo, hay un especial de Netflix que son puras entrevistas a ella de su vida con Ted Bundy. Y yo la estaba viendo y decía,
¿Por qué? O sea, todo el tiempo lo está justificando. O sea, todo el tiempo, hasta cuando la deja, la engañó un montón de veces. Y ella, no, pues es que yo quería, o sea, todo el tiempo quiso salvarle el alma. O sea, y tenía una niña. Justo lo que te iba a preguntar, ¿es la de la niña? Sí, o sea, fue su pareja por mucho tiempo y lo vamos a seguir viendo más adelante, pero no, me cuesta trabajo entender todo lo que pasaba por su cabecita. Era una divorciada que parecía haber encontrado en Ted Bundy la figura paterna perfecta para su hija, pero también para ella. Elizabeth estaba profundamente enamorada de Ted desde el principio y quería casarse con él algún día. Sin embargo, Ted dijo que aún no estaba listo para casarse porque sentía que aún le quedaba mucho por hacer. Sabía que Ted no sentía tanta pasión por ella como ella por él. Y sintió que en muchas ocasiones Ted se estaba reuniendo con otras mujeres. Sin embargo, Elizabeth esperaba que el tiempo lo acercara a ella y eventualmente cambiara sus costumbres. Y de verdad, en el especial que hay en Netflix, todo el tiempo ves eso. O sea, ella se quedó esperando que él cambiara. Qué loco. A mediados de 1970, Bundy ya había entrado en una nueva faceta, ahora en un hombre orientado a objetivos, ya se había vuelto a reinventar su versión 3.0, ya vamos en la tercera. Se reinscribió en la Universidad de Washington y esta vez como un estudiante de psicología. Se convirtió en un estudiante de honor y fue bien considerado por sus profesores. En 1971 tomó un trabajo en el Suicide Hotline Crisis Center de Seattle, donde conoció y trabajó junto a Anne Rule, que es la chica que hizo su biografía. Ella era una exoficial de policía de Seattle, y la verdad es que a muchos nos extrañó la primera vez que escuchamos de esto, pero hay que recordar que se supone que aquí todavía no se había convertido en asesino, entonces estaba trabajando para ayudar a salvar gente en la línea de crisis, de intervención de crisis para gente con tendencias suicidas, era la línea de emergencia. Pero sí andaba ya con sus juegos maquiavélicos, y ahorita van a saber por qué. Pero bueno, trabajaba con Anne Rule. Ella en ese entonces era una aspirante a escritora de crímenes y más tarde escribiría una de las biografías definitivas de Bundy, que se llama The Stranger Besides Me. Rule en ese momento no vio nada perturbador en la personalidad de Bundy y lo describió como una persona amable, solícita y empático. Y empatizo, para mí, la palabra esa es clave, empático. Después de graduarse de la Universidad de Washington en 1972, Bundy se unió a la campaña de reelección del gobernador Daniel J. Evans, haciéndose pasar por un estudiante universitario, y siguió al oponente de Evans, el exgobernador Albert Rossellini. ¿Lo siguió? Sí, se hizo pasar como estudiante para poder seguirlo y grabó sus discursos para el análisis del equipo de Evans. Evans nombró a Bundy para el Comité Asesor de Prevención del Delito de Seattle. Después de que Evans fuera elegido, Bundy fue contratado como asistente de Ross Davis, presidente del Partido Republicano del Estado de Washington. Asistente del presidente del partido. Davis pensó bien en Bundy y lo describiría después como una persona inteligente, agresiva y un creyente en el sistema. A principios de 1973, a pesar de los puntajes mediocres del LSAT, Bundy fue aceptado en las facultades de Derecho de UPS y de la Universidad de Utah gracias a las cartas de recomendación de Evans, Davis y varios profesores de psicología de la Universidad de Washington. Wow. Pero, durante un viaje a California por asuntos del Partido Republicano en el verano de 1973, y acuérdense de mi palabra maquiavélico, Bundy se encontró por casualidad con Brooke y reavivó su relación con ella. Brooke era la chica que lo había dejado. La rica de California. La rica de California. Y pues cuando lo vio fue como, yo estaba mal, porque todo lo que ella había visto como fallas en Bundy era lo que él había mejorado. Y pues se maravilló de su transformación en profesional, le encantó la versión 3.0 de Bundy, y era lo que aparentemente en la cúspide de una carrera legal y política, pues dijo, está bien, sí quiero andar contigo. Continuó saliendo con Hofer, la otra chica que tenía la hija, al mismo tiempo, y obviamente ninguna de las dos mujeres sabía de la existencia de la otra. En el otoño de 1973, Bundy se matriculó en la Facultad de Derecho de UPS
y continuó cortejando a Brooks, quien voló a Seattle varias veces para quedarse con él. Hablaron inclusive del matrimonio y en un momento Bundy le presentó a Davis, a Brooke, como su prometida. ¿Ok? Sin embargo, en enero de 1974, Bundy dijo, yo no quiero hablar contigo, y abruptamente cortó todo contacto y comunicación con ella. En aquel entonces no tenían internet, no había celulares, entonces todo era o carta o llamadas telefónicas. Y pues no contestaba las cartas ni contestaba las llamadas. Finalmente, al comunicarse con él por teléfono un mes después, Brooks le exigió a Bundy saber por qué había terminado sin ninguna explicación, y con voz plana y tranquila, Bundy le contestó, Stephanie, no tengo idea de qué quieres decir, y colgó. Y no volvió a saber nada más de él. Más tarde, Bundy explicó, solo quería probarme a mí mismo que podría haberme casado con ella. O sea, todo fue un plan. Todo fue un plan. Voy a hacer una versión 3.0 para que se enamore de mí y la voy a dejar. Para ser yo. O sea, bueno, Brooks concluyó en retrospectiva que había planeado deliberadamente todo el noviazgo, obviamente, y el rechazo de antemano como venganza por la ruptura que ella inició en el 68. Maquiavélico. Para entonces, Bundy había comenzado a faltar a clases en la Facultad de Derecho y en abril había dejado de asistir por completo, y es cuando las mujeres jóvenes empezaron a desaparecer en el noroeste del país. Y a continuación, según cómo seguí investigando a Bundy, me cayó la boca y me hizo quedar como estúpida. Porque recuerda que algunas de las investigaciones arrojan detalles que presumen que Bundy empezó a asesinar mujeres desde que tenía 14 años, güey. O sea, que olviden lo que dije acerca de cuando estaba en la línea de prevención para el suicidio, estaba ayudando realmente a la gente. Ya había más. Y ese asesinato, que lo vamos a ver más adelante, él hasta antes de morirse dijo que no era cierto, pero las investigaciones y todo ha llevado a creer a que realmente asesinaba gente desde antes del 74, que fue cuando él dijo que había matado a su primera víctima. Ajá. El caso es que no existe una fecha o un año en el que se pueda especificar cuándo cometió su primer asesinato, porque al igual que las declaraciones acerca de su familia, de su infancia, cuando llegó el momento de declarar sobre sus crímenes, también daba diferentes historias y se negó a divulgar los detalles de sus primeros crímenes, aun cuando confesó con detalles gráficos de escenas de asesinatos posteriores en los días previos a su ejecución. Le dijo a Nelson que intentó su primer secuestro en el 69 en Ocean City, New Jersey, pero que no mató a nadie hasta en el 71 en Seattle. Y le dijo al psicólogo Art Norman que mató a 2 mujeres en Atlantic City en el 69 mientras visitaba a su familia en Filadelfia. O sea, 2 versiones. Ajá. Y dio muchas versiones después de eso, pero, o sea... Pero aquí podemos ver claramente que sí mató desde que estaba en la línea de ayuda para suicidio. También insinuó, pero se negó a dar más detalles al detective de homicidios Robert Keppel, que cometió un asesinato en Seattle en 1972 y otro asesinato en el 73 que involucró a una chica que pedía raite cerca de Tumwater. Tanto Rule como Keppel creían que él podía haber comenzado a matar cuando era adolescente, como se los acabo de mencionar. Las pruebas circunstanciales sugirieron que pudo haber secuestrado y asesinado a Anne Marie Bird de Tacoma, de tan solo 8 años, cuando él tenía 14 años, en 1961. Alegación que negó repetidamente hasta un día antes de su muerte. Sus primeros homicidios documentados se cometieron en 1974, cuando tenía 27 años. Pero entonces, si las primeras que mató fueron en el 69, tenía 22. Para entonces, según admitió el Bundy, había dominado las habilidades necesarias en la era anterior de la elaboración del perfil de ADN para dejar un mínimo de evidencia forense incriminatoria en las escenas del crimen. Y para dominar una técnica necesitas practicar, ¿no? O sea, no empiezas como un experto, no empiezas... aunque hubiera estado estudiando leyes, o sea, es como, en el 74 ya dominaba eso, güey, pues si lo dominabas, ¿cuándo empezaste a practicarlo? Y pues ahora sí, vamos a empezar con su reino de terror. Hay muchas cosas feas, no me voy a ir tan gráfico porque no le voy a
no le voy a dar más al tipo, pero les aviso de una vez que hay cosas feas. Poco después de la medianoche del 4 de enero de 1974, aproximadamente, cuando terminó su relación con Brooks otra vez, Bundy entró en el apartamento del sótano de Karen Sparks, de 18 años, identificada como Johnny Lenz, Mary Adams y Terry Caldwell por varias fuentes, ven, les cambié el nombre, que era bailarina y estudiante de la UW. Después de golpear a Sparks sin sentido con una varilla de metal del armazón de su cama, la agredió sexualmente con la misma varilla o con un espéculo de metal, causándole extensas lesiones internas. Permaneció inconsciente durante 10 días, pero sobrevivió. Sin embargo, le dejó discapacidades físicas y mentales permanentes. De acuerdo a las investigaciones, su siguiente víctima fue Linda Ann Healy. Y de Linda, la mayoría de la gente que ya haya leído o escuchado algo acerca de Bundy, ella es de las más mencionadas, mencionadas, porque era una chica, era joven, tenía 21 años, pero a sus 21 años ya había completado muchas cosas en su vida. Los radioescuchas matutinos escuchaban diariamente su voz anunciar las condiciones de esquí en las principales montañas en el oeste de Washington. Todos la describen como una mujer bonita, simpática y siempre sonriente. Linda provenía de una buena familia y un ambiente de clase media alta, y era una cantante excelente y estaba en el último año de la Universidad de Washington con especialidad en psicología. Le encantaba trabajar con niños con discapacidades mentales. Linda compartía una casa cerca de la universidad con otras 4 chicas. El 31 de enero de 1974, ella y algunos amigos fueron a tomar unas cervezas después de cenar en Dantes, una taberna que era popular entre los estudiantes. Y no se quedaron mucho tiempo porque tenían que estudiar y ella se levantaba súper temprano para irse a su trabajo a la estación de radio. Se fue a casa a ver televisión y a hablar por teléfono con su novio antes de dormirse. Luego se fue a su cuarto porque tenía que estudiar y dormir. Y su roommate, que estaba en el cuarto de a un lado, no escuchó ruidos en toda la noche. Linda tenía que levantarse todas las mañanas a las 5:30 para llegar a su trabajo en la estación. Sin embargo, su roommate escuchó sonar la alarma al día siguiente y no se apagaba. Y pues es a las 5:30, ¿estás de acuerdo que? Para mí fue algo como bien sorprendente porque escuchaba la alarma de a un lado. O sea, no escuchó todo. Y no escuchó todo lo demás. Entonces se levanta la chica, apaga la alarma y cuando está apagando la alarma llaman por teléfono de la estación para saber por qué no había llegado. Pero como ella ve la cama tendida y ve que no hay nada, dice, pues yo creo que ya va para allá. Y les dice eso a los de la estación, ¿no? Ya salió. Pero ¿por qué dejaría el celular? No era el celular, era de seguro un radio de esos que traían alarma. Es que lo estás diciendo y yo, ¿por qué dejó su celular? No, eran los radios de alarma. No existían los celulares todavía. Cuando sus padres llaman ese día en la tarde para averiguar por qué Linda no se había presentado a cenar como se esperaba, todos se preocuparon porque entonces se dieron cuenta que estaba desaparecida desde la noche, ya pasó todo un día, exactamente. Nadie la había visto, parecía haber desaparecido de la casa. Los padres de Linda llamaron a la policía y al llegar a la casa, en la habitación, primero vieron así como, pues está normal, pero cuando ya entraron bien al cuarto, se dieron cuenta que la cama estaba tendida. Y Linda nunca tendía su cama. Y faltaban una funda de la almohada y la sábana de arriba en la cama estaba cuidadosamente hecha. Se encontró una pequeña mancha de sangre del mismo tipo de la sangre de Linda en la almohada y la sábana. También había sangre en su camisón que estaba cuidadosamente colgado en el closet y faltaba un cambio de ropa de la chica. Ajá. O sea, está súper raro y organizado. Exactamente. Otra pista alarmante fue que en una de las puertas de la casa estaba abierta cuando ellas sabían, o sea, como era la puerta que estaba atrás, todas las chicas revisaban todos los días que la puerta estuviera cerrada, porque pues eran puras mujeres, entonces se dieron cuenta que la puerta estaba abierta. Pero inicialmente la policía no estaba convencida de que Linda hubiera sido víctima de violencia. Porque pues a lo mejor le salió sangre en la nariz y se cambió de camisón y se fue y no quiso regresar, simplemente salió porque es una mujer adulta. Y no se reunieron pruebas de huellas
dactilares, cabello o fibras del cuarto de la muchacha. Y entonces, ahí empezamos mal. Al final, la policía se dio cuenta que un intruso había entrado de alguna manera a la casa, le quitó el camisón, o al menos eso es lo que ellos piensan. Le quitó el camisón, lo colgó en el armario, la vistió con otro cambio de ropa, tendió la cama, la envolvió en una sábana y la sacó de la casa de manera tan silenciosa que nadie se dio cuenta. Sí, está súper raro. Ese caso, de todos los demás, ese está súper raro porque ¿cómo hizo para que nadie escuchara? Durante el primer semestre de 1974, las estudiantes universitarias desaparecieron a razón de una por mes. El 22 de marzo, Donna Gail Manson, una estudiante de 19 años en The Evergreen State College en Olympia, a 95 kilómetros al suroeste de Seattle, salió de su dormitorio para asistir a un concierto de jazz en el campus, pero nunca llegó. El 17 de abril, Susan Elaine Rancourt desapareció mientras se dirigía a su dormitorio después de una reunión de asesores en el Central Washington State College en Ellensburg, a 175 kilómetros al suroeste de Seattle. Les digo las direcciones porque él vivía en Seattle, entonces las desapariciones fueron así. Todo alrededor. O sea, los que no me están viendo, es un punto y alrededor estaban desapareciendo todas las chicas. El 6 de mayo, Roberta Caitlin Parks salió de su dormitorio en la Universidad Estatal de Oregon en Corvallis, 135 kilómetros al sur de Portland, para tomar un café con amigos en el Memorial Union, pero nunca llegó. Los detectives entonces, ahora sí, ya empezaron como, se nos están perdiendo. Ajá. Los detectives de los departamentos de King County y Seattle se preocuparon cada vez más. No hubo evidencia física significativa y las mujeres desaparecidas tenían muy poco en común, aparte de ser jóvenes, atractivas, estudiantes universitarias, blancas, con cabello largo, con una raya, peinadas con una raya en medio. Ay, güey, soy yo. O sea, no tienen nada en común, pero todas son iguales. El 1 de junio, Brenda Carol Ball, de 22 años, desapareció después de salir, después de salir de Flame Tavern en Burien, cerca del aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Fue vista por última vez en el estacionamiento, hablando con un hombre de cabello castaño con el brazo en un cabestrillo. Un cabestrillo es como si trajeras yeso cuando te quiebras. No, el cabestrillo es donde... Ajja, la madre esa. Pero es que sí traía yeso y ahorita te voy a... Pero bueno, traía como un vuelto, como si se hubiera quebrado el brazo. En las primeras horas del 11 de junio, la estudiante de la Universidad de Washington, Georgianne Hawkins, desapareció mientras caminaba por un callejón brillantemente iluminado, y les voy a subir la foto para que vean, entre la residencia de estudiantes de su novio y la casa de hermandad de mujeres en la que ella vivía. A la mañana siguiente, 3 detectives de homicidios de Seattle y un criminalista peinaron todo el callejón sobre manos y rodillas a gatas, pues para poder encontrar, pero así lo dicen ellos, sin encontrar nada. Después de que se dio a conocer la desaparición de Hawkins, los testigos se presentaron para informar que vieron a un hombre esa noche en un callejón detrás del dormitorio cercano y llevaba muletas con un yeso en la pierna y luchaba por llevar un maletín. Una mujer recordó que el hombre le pidió que lo ayudara a llevar la maleta a su automóvil, un Volkswagen Beetle de color marrón claro, que era más bien como amarillo cremita, ¿no? Era como, Pero le pedía su carro a su otra novia, que era un Volkswagen Beetle más oscuro. Más tarde, Bundy le dijo a Keppel que atrajo a Hawkins a su automóvil antes de dejarla inconsciente con una palanca. La que utilizaba era la cruceta esa con la que aflojas las tuercas de las llantas. Pero era cruceta porque hay otra que es como una semi-L con la que... Era una de 4 porque ahí está, les voy a subir las fotos. Esa era la que traía pegada en el techo de la cajuela del Beetle de su novia. Ya. Luego dijo que la subió antes de dejarla inconsciente con una palanca y luego esposó a Hawkins y la llevó a Issaquah, I'm sorry, no lo estoy diciendo Issaquah. Un suburbio a 30 kilómetros al este de Seattle, donde la estranguló y pasó toda la noche con su cuerpo. Bundy dijo que Hawkins recuperó la conciencia dentro de su automóvil
y le dijo que tenía un examen de español al día siguiente y que pensó que la había llevado para ayudarla a dar clases particulares para el examen de español. Y dijo, no es gracioso, pero es extraño el tipo de cosas que la gente dice en esas circunstancias. Cuando leí eso y porque vi un videito muy divertido de un show que hace videos de diferentes temas pero con infografías, me recordó la película Death Proof. Ajá. Es una de Tarantino. Ujú. Y pues una chica es secuestrada y la persona que la lleva en el carro, que es un carro Death Proof, por eso se llama así la película, mueve el carro porque él es un stuntman, de los que hacen doble de cuerpo para... Stuntman, sí. Ajá. De los que hacen doble de cuerpo para los accidentes y así. Entonces mueve el volante para que ella se golpee en las ventanas y está golpeada, sangrando y voltea y le dice, esta es una broma, ya entendí, está súper gracioso. Déjame bajarme del carro. Y me acordé de eso porque entre su desesperación y no, o sea, pues se golpeó la cabeza, entonces... Ajá, no es gracioso, pero las cosas que una persona en esas circunstancias va a decir son extrañas. Pues, ajá, pues sí, o sea, porque aparte no sabes si de lo que la golpeó en la cabeza, Ajá. o sea, si es... Si está desubicada en tiempo y exactamente. espacio. Así es. Qué infeliz. Ahí en medio de una importante investigación en la escena del crimen, fíjense bien qué pasó aquí, ¿ok? Al día siguiente después de que la asesinó, en medio de la investigación, donde estaban todos los policías en manos y rodillas buscando las cosas, Bundy llegó a la escena del crimen y localizó y reunió los aretes de Hawkins y uno de los zapatos. O sea, donde los había dejado, o sea, como la metió al carro a la fuerza, él supo que se le habían caído los aretes y un zapato y regresó al día siguiente cuando la policía estaba ahí haciendo su barrida del lugar y encontró los aretes y el zapato y se los llevó sin que nadie le dijera nada. Admitió haber vuelto a visitar el cadáver de Hawkins en 3 ocasiones, güey. What the fuck, o sea... Y aquí, amiga, cuando lo estaba redactando me acordé de que, dilo, era un hombre... Es un hombre blanco, guapo, bien vestido. What the fuck. Durante ese periodo, Bundy trabajó en Olympia como subdirector de la Comisión Asesora de Prevención del Delito de Seattle, donde, escuchen bien, escribió un folleto para mujeres sobre prevención de violaciones. ¿Quién mejor que ese perro? Motherfucker, güey. ¿Quién mejor? O sea, lo leí y dije... Más tarde trabajó en el Departamento de Servicios de Emergencia, en una agencia de gobierno estatal, involucrada en la búsqueda de las mujeres desaparecidas, güey. En el DES, o el Departamento de Servicios de Emergencia, conoció y salió con Carol Ann Bone, una madre de 2 hijos divorciada 2 veces, que 6 años después jugaría un papel importante en la fase final de su vida. Acuérdense bien de este nombre, Carol Ann Bone. ¿Okay? Los informes sobre las 6 mujeres desaparecidas y la brutal golpiza de Sparks aparecieron de manera destacada en los periódicos y en la televisión en todo Washington y Oregon. Y hay que recordar, no teníamos internet. Para que una noticia llegara de un estado a otro o a todo el país era un show. Sí. Tenían que ponerse súper de acuerdo y tardaban días en llegar las noticias, entonces no había la misma información ahorita de que matan a alguien en California y todo el mundo se entera. Antes no, pasaban semanas antes de que algo así pudiera pasar. Entonces, si iba matando a una mujer por semana o a una mujer por mes, en lo que volvía a llegar la información y volvía a llegar la información para que se dieran cuenta que era un asesino en serie y pudiera llegar a todo el país, casi un año. Sí. La policía no pudo proporcionar a los periodistas la poca información disponible por temor a comprometer la investigación, que ya ha pasado en otras ocasiones. Se observaron más similitudes entre las víctimas. Todas las desapariciones ocurrieron de noche, generalmente cerca de obras de construcción en curso, dentro de una semana de exámenes parciales o finales, y todas las víctimas vestían pantalones o jeans azules, y en la mayoría de las escenas del crimen hubo avistamientos de un hombre con yeso o cabestrillo conduciendo un Volkswagen Beetle marrón o color tostado.
Los asesinatos del noroeste del Pacífico culminaron el 14 de julio con el secuestro a plena luz del día de 2 mujeres en una playa abarrotada en el Parque Estatal Lake Sammamish en Issaquah. Y también es uno de los asesinatos más recordados, porque aquí yo pienso que su nivel de autoestima, su ego, como le quieran llamar, lo desbordó, porque es la primera vez que lo hace en plena luz del día y en un lugar donde había cientos de personas. O sea, los videos, porque hay videos de cuando llega la policía y todo, y se ve, está lleno de gente, le valió mal. O sea, ahí fue como, no me van a atrapar. Sí. O sea, estaba súper confiado de que no lo iban a atrapar. Cinco testigos mujeres describieron a un atractivo joven vestido con traje de tenis blanco, con el brazo izquierdo en cabestrillo, hablando con un ligero acento, tal vez canadiense o británico, hazme el favor, presentándose a sí mismo como Ted. Les pidió ayuda para descargar un velero de su Volkswagen Beetle de color bronceado o bronce, y 4 se negaron. Una lo acompañó hasta su automóvil, pero vio que no había velero y huyó. 3 testigos más lo vieron acercarse a Janice Ann Oates, de 23 años, trabajadora social de libertad condicional en el Tribunal de Menores del Condado de King, con la historia del velero, y la vieron salir de la playa en compañía de Ted. Aproximadamente 4 horas después, Denise Marie Naslund, una chica de 19 años que estaba estudiando para convertirse en programadora de computadoras, dejó el picnic donde estaba con sus amigos para ir al baño y nunca regresó. 4 horas después, el mismo día, en el mismo lugar, con muchísima gente alrededor. Bundy le dijo a Stephen Mitchell y a William Heimer que Ott todavía estaba viva cuando regresó con Naslund y que obligó a una a mirar mientras asesinaba a la otra. Y luego, en una entrevista después con Luis, antes de que lo ejecutaran, dijo que no era cierto. No le creo. Nada. Ajá. La policía del condado de King, finalmente, armada con una descripción detallada de su sospechoso y su automóvil, colocó volantes por todo el área de Seattle y se imprimió un boceto compuesto en periódicos regionales y se transmitió en estaciones de televisión locales. Elizabeth Puffer, Ann Rule, empleadas del DES y profesora de psicología de la Universidad de Washington, reconocieron el perfil, el boceto y el automóvil e informaron a Bundy como posible sospechoso. Es decir, le hablaron a la policía y le dijeron: nosotros conocemos a un tipo que está igualito al que ustedes están describiendo, el de la foto tiene un Beetle, bla, bla, bla. Pero los policías, que recibían hasta 200 tips o 200 llamadas por día, pensaron que era poco probable que un estudiante de derecho, guapo, sin antecedentes penales, pudiera ser el perpetrador, y volvemos a lo que hemos dicho en muchos casos. Como un hombre blanco, joven, guapo, pudiera estar mezclado en algo así. Aún con las pruebas, güey, aún con el retrato hablado, aún con la descripción y las llamadas de estas mujeres que lo conocían. Sí. No, pues no creemos que sea él. No, es muy improbable. Y sigue pasando. El 6 de septiembre, 2 cazadores tropezaron con los restos esqueléticos de Ott y Naslund cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 3 kilómetros al este del Parque Estatal del Lago Sammamish. Un fémur adicional y varias vértebras encontradas en el sitio fueron identificadas más tarde por Bundy como las de Georgian Hawkins. 6 meses más tarde, los estudiantes de silvicultura del Green River Community College descubrieron los cráneos y las mandíbulas de Healy, Runcorn, Parks y Ball en Taylor Mountain, donde Bundy caminaba con frecuencia al este de Issaquah. Los restos de Manson nunca fueron recuperados. En agosto de 1974, Bundy recibió una segunda aceptación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah y se mudó de Salt Lake City, dejando a Club Fair en Seattle
Aunque llamaba a Cooper a menudo, salía con al menos una docena de mujeres más. Y ella lo sabía. Mientras estudiaba el plan de estudios de Derecho del primer año por segunda vez, se sintió devastado al descubrir que los otros estudiantes tenían algo que él no tenía: inteligencia. Encontró las clases completamente incomprensibles y dijo: fue una gran decepción para mí. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar después de que se decepciona el niño? Una nueva serie de homicidios comenzó el mes siguiente, incluidos 2 que permanecerían sin descubrir hasta que Bundy los confesara poco antes de su ejecución el 2 de septiembre. Poco antes de su ejecución. El 2 de septiembre violó y estranguló a una chica que pedía raite, aún no identificada, en Idaho. Luego arrojó los restos inmediatamente a un río cercano. No saben si arrojó los restos ese mismo día o regresó al día siguiente para fotografiar y desmembrar el cadáver y luego lo aventó al río. Pero la fotografió, la desmembró y la aventó al río. El 2 de octubre se apoderó de Nancy Wilcox, de 16 años, en Holiday, un suburbio de Salt Lake City. Sus restos fueron enterrados cerca del Parque Nacional Capitol Reef, a unos 320 kilómetros al sur de Holiday, pero nunca fueron encontrados. Y traigo los lentes, ¿eh? Estoy diciendo. El 18 de octubre, Melissa Ann Smith, la hija de 17 años del jefe de policía de Midvale, otro suburbio de Salt Lake City, la hija del jefe de policía, desapareció después de salir de una pizzería. Su cuerpo desnudo fue encontrado en una zona montañosa cercana 9 días después. El examen post-mortem indicó que pudo haber permanecido viva hasta 7 días después de su desaparición. Todas siento feo, pero cuando dicen que las tienen tanto tiempo y pensando cómo estaba el loco, ajá, o sea, me angustia porque está 17 años. El 31 de octubre, Laura Ann Aim, también de 17 años, desapareció a 40 kilómetros al sur de Leahy después de salir de un café poco después de la medianoche. Su cuerpo desnudo fue encontrado por excursionistas a 14 kilómetros al norte en American Fork Canyon el día de Acción de Gracias. Ambas mujeres habían sido golpeadas, violadas y sodomizadas y estranguladas con medias de nylon. Años más tarde, Bundy describió sus rituales post-mortem con los cadáveres de Smith y Aim, incluido el lavado del cabello con champú y la aplicación de maquillaje. Me impresiona porque no maté a nadie. Sí las maté, pero empecé cuando tenía 27 años. Tenía 27 años. Las maté y les hice esto. Las maté y me quedé con ellas varios días. Y les lavé el cabello con champú y las maquillé. Y quién sabe qué más cosas hizo que no dijo. Ajá. Porque, otra vez, de todas las cosas que hacía, daba un montón de versiones y realmente no sabes cuál es la verdadera. Fue el 8 de noviembre de 1974 cuando los investigadores policiales por fin consiguieron el respiro en el caso que habían estado esperando. Ese viernes por la noche, un hombre extraño pero guapo me molesta cuando dicen guapo. Pero bueno, un hombre extraño pero guapo en una librería en un centro comercial de Utah se acercó a Carol DeRonch, de 18 años. El extraño le dijo que había visto a alguien que intentaba entrar en su auto y le pidió que lo acompañara al estacionamiento para ver si le habían robado algo. Carol pensó que el hombre debía haber sido un guardia de seguridad de un centro comercial porque parecía tener el control de la situación. Cuando llegaron al auto, ella lo revisó y le informó que todo estaba bien. El hombre se identificó como el oficial Roseland. No estaba satisfecho y quiso acompañarla al cuartel general de la policía para que ella identificara al supuesto criminal y presentara una denuncia. Cuando la llevó al Volkswagen, ella comenzó a sospechar y pidió una identificación. Bundy le mostró una insignia dorada y luego la acompañó al interior del carro. Si es un policía, siempre pidan la identificación, ¿ok? Si no trae un carro de policía, o sea, no. Digo, en aquel entonces a lo mejor eso era más
común, como era muy común que las chicas pudieran pedir raite para que las llevaran a la escuela, porque no pasaba este tipo de cosas tan seguido. Ahorita Ajá. eso ya no se da, pero, o sea, se marchó rápidamente cuando la subió al carro, se marchó rápidamente en dirección opuesta a la comisaría y al poco rato detuvo el carro de repente. El miedo se apoderó de Carol y el policía de repente la agarró y trató de ponerle esposas. DeRonch gritó por su vida y cuando ella gritó, el hombre sacó una pistola y amenazó con matarla si no se callaba. DeRonch se encontró cayendo del carro y luego de repente el tipo la empujó contra un costado. Tenía una palanca en la mano, esa sí era una llave, y estaba listo para golpearle la cabeza. Aterrorizada, le dio una patada en los genitales y logró liberarse. DeRonch corrió hacia la carretera y llamó la atención de una pareja que pasaba por ahí en el carro. Se detuvieron y DeRonch saltó al carro y le dijo que un hombre había tratado de matarla. Inmediatamente se fueron a la policía. Sollozando y con las esposas todavía colgando de las muñecas, le contó a la policía lo que había hecho uno de sus hombres. Pero cuando investigaron, obviamente no había ningún policía con el nombre de Roseland que trabajara ahí. Inmediatamente se envió a la policía al lugar donde DeRonch había sido asaltada y había estado luchando por su vida apenas una hora antes, pero obviamente ya no estaba. Sin embargo, la policía pudo obtener una descripción del hombre y su automóvil, y unos días después del abrigo de la niña, sacaron un tipo de sangre. La sangre era tipo O, que era la misma de Ted Bundy, como la policía se enteró más tarde. Esa misma noche, después de que no pudo atrapar a DeRonch, un hombre apuesto se acercó a la directora de una obra de teatro en Beaumont High School y le pidió ayuda para identificar un automóvil. Sin embargo, ella estaba tan ocupada que le dijo, ve a molestar a alguien más porque yo estoy ocupada. Una vez más tarde se acercó a ella y le pidió ayuda y nuevamente ella lo rechazó. Algo se le hizo extraño y casi aterrador del hombre, pero ella lo ignoró y siguió con el trabajo que tenía entre manos, porque había una obra en la escuela. La molestó ver al hombre de nuevo en la parte trasera del auditorio y se preguntó quién era o qué quería realmente. Debbie Kent, que estaba viendo la actuación de la noche junto con sus padres, se fue temprano para recoger a su hermano en el boliche o los bolos y le dijo a sus padres que volvería a recogerlos en breve, pero nunca lo hizo. De hecho, nunca llegó al auto. El carro estaba vacío en el estacionamiento de la escuela. Debbie Kent no estaba por ningún lado. Lo que la policía encontró en el estacionamiento fue una pequeña llave de esposas. Más tarde, cuando la policía trató de colocar la llave que encontraron en las esposas que llevaba DeRonch, Más tarde, cuando la policía lo que hicieron fue tratar de colocarle la llave a la muchacha que estaba ahí, a DeRonch, y fue match. O sea, ahí se dieron cuenta que había sido el mismo tipo. O sea, atacó a la muchacha en la mañana y luego se fue a la escuela y agarró a la otra niña. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, y sus dos hijos viajaron a Colorado. Karen quería disfrutar del descanso fuera del trabajo y pasar más tiempo con sus niños, mientras su prometido asistía a un seminario. Mientras se relajaba en el salón del hotel con Gadowski y su hijo e hija una noche, se dio cuenta que había olvidado una revista y regresó a su habitación para recuperarla. Su prometido y los niños esperaron en el lobby, así como, ¿qué onda? ¿Por qué no regresa? Y él sabía que ella estaba un poco enferma y volvió a la habitación para ver si necesitaba ayuda. Sin embargo, no la encontró. Nunca había llegado a la habitación. A media mañana, confundido y preocupado, Gadowski informó a la policía de su desaparición. Registraron todas las habitaciones del hotel, pero no encontraron rastro de Karen. Casi un mes después, a unos kilómetros de donde había desaparecido, un trabajador recreativo encontró el cuerpo desnudo de Karen a poca distancia de la carretera. Los animales habían devastado su cuerpo, se lo habían estado comiendo. Este también es de los más... ¿Como notorios? Notorios, de los que han salido en más partes. Sin embargo, fue muy evidente que recibió fracturas por golpes contundentes que podían haber sido fatales. Lo golpearon la cabeza muchas veces. Como muchas de las víctimas encontradas en Utah y Washington, había sufrido repetidos golpes en la cabeza, como les acabo de decir, posiblemente hechos por un instrumento afilado. Según el libro de Richard
Larsen Bundy de Deliberate Stranger, los golpes fueron tan violentos que uno de sus dientes se separó de la línea de las encías en la boca. También había pruebas de que había sido violada y se creía que fue asesinada pocas horas después de su desaparición. Aparte de los restos brutalizados de Karen, había poca evidencia en la escena, porque había estado nevando. Entonces, el cuerpo lo encontraron, estaba nevado cuando lo encontraron, pero los animales que estaban ahí se lo habían estado comiendo, entonces realmente no quedaba evidencia de poder decir si había sido él o no. Unos meses después de que se descubrieron el cuerpo de Karen Campbell, se encontraron los restos de otra persona a 10 millas de donde se encontraban los cuerpos de Naslund y Up. Era Brenda Ball, una de las 7 mujeres que había desaparecido a principios de ese verano. La causa de su muerte fueron golpes en la cabeza con un objeto contundente. ¿Nos vas a explicar más adelante por qué los golpes en la cabeza con un objeto contundente? Porque se me hace eso se me hace como mucho coraje, o sea, el hecho de pegarles en la cabeza, o sea, les desbarataba la cara, la cabeza a golpes. Sí, o sea, obviamente les hacía cosas en todo el cuerpo porque estaba loco el maldito. Pero el hecho de... Lo de así, ¿por qué los golpes en la cabeza? Digo, no, así tal cual de, por esto, no, pero tiene mucho que ver con lo que dices, como el no coraje, sino esa necesidad de terminar con la vida y otras cosas más que sí te voy a platicar. La policía registró las montañas de Taylor en donde se encontraron los cuerpos. Sería solo un par de días después cuando se descubriría otro cuerpo. El cuerpo era de Susan Rancourt, quien también había desaparecido a principios de ese verano. Las montañas de Taylor se habían convertido en el lugar del entierro del loco conocido como Ted. Ese mes se encontraron 2 cadáveres más, una de ellas fue Linda Ann Healy, y todas las víctimas sufrieron contusiones graves en la cabeza a causa de un instrumento contundente, posiblemente una palanca. La policía continuó sin éxito buscando al asesino. 5 mujeres más fueron encontradas muertas en Colorado en circunstancias similares. No fueron los últimos en ser víctimas de la matanza de Bundy. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El 16 de agosto de 1975, Bundy fue arrestado por el oficial de patrulla de caminos de Utah, Bob Hayward, en Wagner. Como se los comenté en un inicio, fue el que lo arrestó porque iba a exceso de velocidad en un área residencial antes del amanecer. La policía de Salt Lake City colocó a Bundy en vigilancia las 24 horas después de que lo dejaron ir porque todo indicaba que él era el que estaban buscando, pero no tenían evidencia. Entonces lo pusieron en vigilancia a las 24 horas y Thompson voló a Seattle con otros detectives para entrevistar a Crawford, la novia. Les dijo que el año anterior a la mudanza de Bundy a Utah había descubierto objetos que no podía entender en su casa y en el apartamento de Bundy. Estos artículos incluían muletas, una bolsa de yeso que admitió haber robado de una casa de suministros médicos y un cuchillo de carnicero que nunca usó para cocinar. La novia dijo eso, güey. Ella sabía que había un tipo allá afuera en un Volkswagen que se parecía a su novio, que se llamaba Ted, que traía el brazo disque quebrado, que traía yeso, que usaba muletas y no dijo nada. O sea, y eso sale, ok, en el especial de Netflix, véanlo por favor si tienen la oportunidad, eso sale. Y ella pues es que no, o sea, estaba negada a creer que era él. Otros objetos incluían guantes quirúrgicos, un cuchillo oriental en un estuche de madera que guardaba en su guantera y un saco lleno de ropa de mujer.
Bundy estaba perpetuamente endeudado y Crawford sospechaba que había robado casi todo lo que poseía de valor significativo. Cuando se enfrentó a él por un televisor y un estéreo nuevos, él le dijo, si le dices a alguien, te voy a romper el pinche cuello. I'm gonna break your fucking neck. A veces se despertaba en medio de la noche para encontrarlo debajo de las sábanas con una linterna examinando su cuerpo. No el de él, el de ella. El de ella. O sea, ella se despertaba y él con una lamparita viendo. Tenía una llave de tuercas pegada a la mitad de la manija en el maletero de su auto. O sea, la cruceta esa que te digo, ahí está la foto. La tenía pegada. O sea, en cuanto abría... y podía jalarla. Cuando le preguntó a ella qué hacía ahí, le decía que era para protección. Era el carro de ella. Se lo pedía para protección. ¿Por qué? No sé de qué se quería proteger, pero para protección. Los detectives confirmaron que Bundy no había estado con Crawford en ninguna de las noches en que las víctimas del noroeste del Pacífico habían desaparecido, ni el día en que Ott y Naslund fueron secuestradas. Poco después, Crawford fue entrevistada por la detective de homicidios de Seattle, Kathy McKenzie, y se enteró de la existencia de Stephanie Brooks y su breve compromiso con Bundy alrededor de la Navidad del 73. O sea, a este entonces ella ya sabía. Ajá. En septiembre, Bundy vendió su Volkswagen Beetle a un adolescente de Middale y la policía de Utah lo incautó. Imagínate el pobre chamaco cuando le quitaron su carro que había comprado con tanto esfuerzo. Y desmantelaron el carro y el FBI y lo registraron, y en el interior del vehículo encontraron cabellos que coincidían con las muestras obtenidas del cuerpo de Karen Campbell, y más tarde también se identificaron mechones, no un cabello, mechones de cabello de Melissa Smith y Carol DeRange. El especialista en laboratorio del FBI, Robert Neal, dijo, una coincidencia de una rareza alucinante el hecho de que las tres víctimas que no se conocían hubieran estado en el mismo carro sin que él les hubiera hecho nada. El 2 de octubre, los detectives pusieron a Bundy en una alineación y DeRange, la chica a la que había atacado y se escapó, lo identificó inmediatamente como el oficial Roseland, y testigos de Bountiful lo reconocieron como el extraño en el auditorio de la escuela secundaria. No había pruebas suficientes para relacionarlo con Deborah Kent, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, y había pruebas más que suficientes para acusarlo del secuestro agravado e intento de agresión criminal en el caso de DeRange. Fue liberado con una fianza de $15,000 pagada por sus padres y pasó la mayor parte del tiempo entre la acusación y el juicio en Seattle viviendo en la casa de Crawford. O sea, la mujer seguía siendo su novia, ¿ok? Porque le dijo que era una confusión, que lo estaban confundiendo con otro Ted que tenía un carro igual y que se parecía a él, pero él no era. Pero no te preocupes, me liberaron, por eso estoy aquí contigo, porque si fuera culpable me hubieran dejado en la cárcel, pero estaba bajo fianza, güey. Y ella, sí, mi vida, te creo. Y ahí vivía con ella. La policía de Seattle no tenía pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos del noreste, pero lo mantuvo bajo estrecha vigilancia. Y Crawford dice, cuando Ted y yo salíamos al porche para ir a alguna parte, se ponían en marcha tantos carros que parecía la Indy 500. O sea, lo seguían a todas partes. Él ya sabía que lo estaban siguiendo. Ajá. Y aún así, él le decía a ella que no soy yo, o sea, están equivocados. Es el Indy 500. Ajá, por eso no estoy en la cárcel, porque si fuera yo, pues me hubieran detenido. Wow. Mientras estaba en prisión, Bundy fue sometido a una evaluación psicológica que el tribunal había solicitado previamente. Durante los años que estuvo en la cárcel le hicieron muchas evaluaciones, pero esta es la que pidió el tribunal. Y en el libro de Anne Rule, The Stranger Besides Me, afirmó que los psicólogos no encontraron a Bundy ni psicótico, ni neurótico, ni víctima de una enfermedad cerebral orgánica o alcohólico o adicto a las drogas, que sufría de un trastorno de carácter o amnesia y que no era un desviado sexual. Uh-huh. Los psicólogos concluyeron que tenía una fuerte dependencia de las mujeres y dedujeron que esa dependencia era sospechosa. Tras una evaluación adicional, concluyeron que Ted tenía miedo a ser humillado en sus relaciones con las mujeres.
Mi cara. En noviembre, los 3 investigadores principales de Bundy, Jerry Thompson de Utah, Robert Keppel de Washington y Michael Fisher de Colorado, se reunieron en Aspen, Colorado, e intercambiaron información con 30 detectives y fiscales de 5 estados. Traía un desmadre por todas partes. Si bien los funcionarios abandonaron la reunión, más tarde conocida como la Cumbre de Aspen, convencidos de que Bundy era el asesino que buscaban, acordaron que se necesitarían más pruebas sólidas antes de que pudiera ser acusado de cualquiera de los asesinatos. Porque recordemos, una vez que te acusan de un asesinato, si eres inocente, ya no se puede volver a acusar del mismo. Entonces no querían Quemarse el triqui. Exactamente. O sea, era, o nos vamos a ir por el más seguro y ya que esté en la cárcel, entonces empezamos a investigar los asesinatos. En febrero de 1976, Bundy fue juzgado por el secuestro de The Ranch. Siguiendo el consejo de su abogado, John O'Connell, Bundy renunció a su derecho a un jurado debido a la publicidad negativa que rodeaba el caso. O sea, no quiero jurado porque muy probablemente Pues todos los que vengan vas a ver, Ajá. exactamente, entonces le convenía no tener jurado. Después de un juicio en una banca de 4 días y un fin de semana de deliberaciones, el juez Stuart Hanson lo declaró culpable de secuestro y agresión. En junio fue sentenciado a entre 1 y 15 años en la prisión estatal de Utah. En octubre fue encontrado escondido entre los arbustos en el patio de la prisión con un equipo de escape. Y dirán ustedes, ¿qué es un equipo de escape? Tenía mapas de carreteras, horarios de las líneas aéreas y una tarjeta con un número de seguro social que no era el de él. Pasó varias semanas en régimen de aislamiento porque ¿a dónde vas? Lo escondieron. Más tarde ese mes, las autoridades de Colorado lo acusaron del asesinato de Karen Campbell. Después de un periodo de resistencia, renunció a los procedimientos de extradición y fue trasladado a Aspen en enero de 1977. Y aquí es donde va a empezar lo bueno. Lo bueno ya que está en la cárcel porque todo ha sido malo. En abril de 1977, Ted fue trasladado a la cárcel del condado de Garfield en Colorado para esperar el juicio por el asesinato de Karen Campbell. Durante la preparación de su caso, Bundy se sintió cada vez más descontento con su representación. Creía que su abogado era inepto e incapaz y finalmente lo despidió. Bundy, con experiencia en derecho, creía que podía hacer mejor su trabajo él solo y defenderse. Y comenzó a tomar su propia defensa en el caso. Aunque la verdad yo pienso que estaba también ganando tiempo. Porque, obviamente, para representarse él mismo, debían extender el plazo que tenían para que él se pusiera al corriente y que pudiera evaluar su caso desde el punto de vista de la defensa. Sí. Estaba seguro que tendría éxito en el juicio programado para el 14 de noviembre del 77 y con tan poquito tiempo se le concedió permiso para salir de los confines de la cárcel en ocasiones y utilizar la biblioteca del juzgado de Aspen para realizar investigaciones y de paso poder planear una salida sin permiso. Resulta, ahí va, él iba a la biblioteca, no lo tenían esposado, no traía grilletes, no nada, era así como que te vamos a dejar aquí en la biblioteca, pero... Es que estaba en una biblioteca, o sea, ¿qué va a hacer? No, además de eso, les caía bien a los policías. Entonces platicaba con todos, aunque ya les habían dicho, no hablen con él porque tiene su charming, los va a encantar. Platicaban con los policías. Ajá. Y entonces, en uno de sus viajes a la biblioteca del Palacio de Justicia, Bundy logró saltar desde una ventana abierta, lastimándose el tobillo en el proceso y se escapó a la libertad. Pero ahí va como lo hizo. Pasaba el guardia, está leyendo. Pasaba el guardia, está leyendo enfrente de la ventana. Pasó el guardia, está leyendo enfrente de la ventana que está abierta. No tiene reja la ventana. Pero es un segundo piso. Bundy, ¿quieres algo? Pues sí, un café o algo, ¿no? Sí, estaban en un segundo piso, pero la ventana está abierta. Pasa el guardia otra vez y no lo ve. Y luego, pues ya no lo tenemos que llevar. No lo hallo. No lo hallo. No está, se escapó. Ay, yo aquí lo puse. 6 días. No llevaba grilletes ni esposas en las piernas. Era un escape que Ted había planeado durante algún tiempo. La policía de Aspen se apresuró a colocar controles en las carreteras que rodeaban la ciudad, pero Ted sabía que no podía escaparse, entonces estaba dentro de los límites de la ciudad donde estaba.
y lanzaron una búsqueda masiva utilizando perros rastreadores de olores y 150 sabuesos con la esperanza de atrapar a Ted. Sin embargo, pudo eludirlos durante 6 días. Mientras huía, Bundy logró vivir de la comida que robó de las cabañas locales y de los campistas cercanos, ocasionalmente durmiendo en las que estaban abandonadas. Sin embargo, Bundy sabía que lo que realmente necesitaba era un automóvil que le permitiera atravesar mejor las barreras policiales. No podía esconderse en Aspen para siempre y no quería. Él creía que estaba destinado a ser libre. Según una entrevista con Mitchell y Ainsworth, se sintió invencible, en sus palabras, se sintió invencible y afirmó que nada salió mal. Y si algo había salido mal, lo siguiente que pasó fue tan bueno que lo compensó. Bundy encontró un carro con las llaves puestas y se lo llevó. Pero, como se había fracturado el tobillo en su caída majestuosa del segundo piso, cuando iba en el carro empezó a zigzaguear y la policía lo detuvo. Y lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel. Entonces, a partir de ahí fue como, está bien, pónganle esposas y grilletes porque se nos va a volver a escapar. Entonces, a partir de ahí, cada vez que lo llevaban a la biblioteca, pues iban amarradito. Amarradito. Casi 7 meses después, Bundy nuevamente intentó escapar, pero esta vez tuvo más éxito. O sea, no intentó, se escapó. El 30 de diciembre se arrastró hasta el techo de la cárcel del condado de Garfield y se dirigió hacia otra parte del edificio. Se las arregló para encontrar una abertura en el techo que conducía al armario del departamento de los carceleros. Se sentó en el techo y esperó hasta que estuviera vacío y salió por la puerta. Casual, como si nada hubiera pasado. Se dieron cuenta hasta el día siguiente, 15 horas después de que ya no estaba, se dieron cuenta. Güey, si ya se les había escapado un cascabel, aunque sea para que hiciera ruido. Un globito amarrado. O sea, ya. Para cuando la policía se enteró de su fuga, Bundy estaba en camino a Chicago, a una de las pocas paradas que Bundy haría a lo largo de la ruta hacia su destino final. La Soledad, Florida. A mediados de enero de 1978, Bundy, usando su recién adquirido nombre Chris Hagen, se había instalado cómodamente en un departamento de una habitación en Tallahassee, Florida. O sea, ya se había cambiado de nombre, ya se había cambiado la apariencia, se dejó crecer la barba. Y aparte estaba súper flaco, ¿no? Súper flaco. Güey, pero es que si ves las fotos, les voy a subir las fotos para que las vean. Sí parece otra persona. Sí. O sea, pues yo lo vi cuando estuvo desde el hombre abominable de las nieves en el cerro, sí. En las montañas, pues no estaba comiendo más que sobras o poquito y Sí, estaba súper chupado. súper Pero cuando chupado. se escapa la segunda vez y lo ves con barba, y pues en todas partes tienen su foto donde no trae barba, no trae lentes ni nada, y luego lo vi y dije, sí se puede, o sea, realmente sí no se parece. Ted Bundy disfrutó de su nueva libertad en un lugar que sabía poco o nada sobre él o su pasado. Otra vez, no había internet y las noticias nacionales, si no afectaban a tu estado, pues no llegaban a tu estado. Y pues en Florida nadie sabía quién era Ted, ¿no? Entonces, Bundy se sintió estimulado por la inteligencia y la juventud y se sintió cómodo en su nuevo entorno cercano a la Universidad Estatal de Florida. Pasó gran parte de su tiempo libre caminando por el campus de FSU, ocasionalmente agachándose en las clases sin ser notado. O sea, se metía a las clases, ¿ok? Y a las conferencias en la escuela. Cuando no estaba deambulando por el campus, pasaba el tiempo en su apartamento viendo la televisión que se había robado. El robo se convirtió en una segunda naturaleza para Bundy. Casi todo en su apartamento era mercancía robada. Incluso la comida fue comprada con tarjetas de crédito robadas a mujeres. ¿Cómo consiguió un departamento? Porque dio un nombre falso. Pero, ¿y la lana? ¿Dónde? Pues le robaba las carteras a las señoras. O a las mujeres. Bundy declaró después que cuando llegó a Tallahassee, había decidido dejar atrás su historia criminal y mantener un trabajo estable para pasar desapercibido y mantenerse alejado de problemas con la policía. Pero cuando llenó su primer solicitud, su primera aplicación de trabajo, y le pidieron una identificación, según sus palabras, no tuve más remedio que volver a robar para seguir con mi identidad falsa. Una solicitud.
En las primeras horas del 15 de enero de 1978, una semana después de llegar a Tallahassee, 2 o 3 días después de poner su solicitud de empleo y decir que ya no voy a robar, y no, sí, siempre sí tengo que robar porque ¿cómo voy a comer? Una semana. Entró a la casa de hermandad de mujeres de la Chi Omega de la FSU a través de una puerta trasera con un mecanismo de cierre defectuoso. A partir de las 2:45, golpeó a Margaret Bowman, de 21 años, con un trozo de madera de roble mientras dormía, y luego hizo un garrote, que básicamente creo que se los platiqué en la de la niña, ¿cómo se llama? Jumping. De Jumping, que básicamente agarró una media y con la madera es como un torniquete y la ahorcó. Luego entró en el dormitorio de Lisa Levi, de 20 años, y la golpeó hasta dejarla inconsciente. La estranguló. Le desgarró los pezones. Le mordió profundamente el glúteo izquierdo y la agredió sexualmente con una botella de Sprite para el cabello. En un dormitorio continuo, atacó a Kathy Kleiner, le rompió la mandíbula y le hirió profundamente el hombro. Y Karen Chandler, quien sufrió una conmoción cerebral, mandíbula rota, pérdida de dientes y un dedo aplastado. Chandler y Kleiner sobrevivieron al ataque. Más tarde, Kleiner atribuyó su supervivencia a los faros de los automóviles que iluminaron el interior de su cuarto y que asustaron a Bundy. Los detectives de Tallahassee determinaron más tarde que los 4 ataques tuvieron lugar en un total de menos de 15 minutos. Al alcance del oído de más de 30 testigos que no escucharon nada. Eso me volvió a impactar. Así como no se escuchó nada en la segunda chica que se robó del cuarto, eran 4. ¿Cómo le hizo para dominarlas a todas? Pues es que sí estaban dormidas. Entra con la primera, golpe. La desarma. Si la otra se despierta, golpe. Se va al siguiente cuarto, golpe, golpe. Y luego ya hace todo lo que tiene que hacer. Pero 15 minutos, güey. O sea, pero sí, fíjate que, o sea, sí es un fraternity house de las casitas donde viven todos Sorority, juntos. ajá. Ajá. ¿Cómo no escucharon? Nada. Si a mí me despertaron en este cuarto los vecinos. Nada escucharon, ajá. Después de salir de la casa de hermandad, Bundy rompió en el apartamento del sótano a 8 cuadras de distancia y atacó al estudiante del FSU, Shirley Thomas, dislocándole el hombro y fracturando su mandíbula y cráneo en 5 lugares diferentes. Se quedó con una sordera permanente y un daño en el equilibrio que puso fin a su carrera de danza. En la cama de Thomas, la policía encontró una mancha de semen y una máscara de pantimedias que contenían 2 cabellos similares a los de Bundy. El 8 de febrero, Bundy condujo 240 kilómetros al este de Jacksonville en una camioneta FSU robada, en una camioneta de FSU robada de la universidad. Y en un estacionamiento se acercó a Leslie Parmenter, de 14 años, hija del jefe de detectives del Departamento de Policía de Jacksonville, identificándose como Richard Burton del Departamento de Bomberos. Pero se retiró cuando el hermano mayor de Parmenter llegó y le preguntó que sí que quería. Esa tarde se regresó 97 kilómetros hacia el oeste en Lake City, en la escuela secundaria de Lake City, y a la mañana siguiente una maestra convocó a Kimberly Diane Leach, de 12 años, a su salón de clases para recuperar un bolso olvidado. Ella nunca regresó a clase. Y ella se supone que es su víctima más pequeña. La de 12. La de 12 años. Y está totalmente fuera del parámetro de las mujeres porque todas eran blancas, cabello largo, línea en medio, ojos grandes. Y la niña, universitarias, y la niña tenía, pues era una bebita, tenía 12 años, era afroamericana, la subió de la primaria, o sea, ese asesinato fue como totalmente fuera de su emo. Totalmente. Sus restos parcialmente momificados fueron encontrados en un cobertizo de cerdos, güey, maldito infeliz perro desgraciado, al noroeste de Salt Lake City.
de Lake City, perdón. Parecía haber sido abusada sexualmente y luego asesinada por laceraciones en el cuello con un cuchillo. El 12 de febrero, sin dinero en efectivo para pagar su renta atrasada y con la creciente sospecha de que la policía se estaba acercando, Bundy robó un automóvil y huyó a Tallahassee, conduciendo hacia el oeste a través de Panhandle de Florida. 3 días después, alrededor de la 1 de la mañana, fue detenido por el oficial de policía de Pensacola, David Lee, cerca de la frontera con el estado de Alabama, luego de que una verificación de Wish and Order mostrara que su Volkswagen Beetle había sido robado. Cuando le dijeron que estaba bajo arresto, Bundy pateó las piernas de Lee, las piernas como niño, ¿ok? Se figuró como que a la espinilla. Ajá. Y corrió, pero el policía lo persiguió y lo tacleó. Los dos lucharon por el arma de Lee antes de que el oficial finalmente sometiera y arrestara a Bundy. En su vehículo robado había 3 juegos de identificaciones pertenecientes a las estudiantes de la FSU, 21 tarjetas de crédito robadas. De ahí sacaba su comida. 21 tarjetas de crédito. Y un televisor robado. También se encontraron un par de anteojos sin receta y un par de pantalones a cuadros, más tarde identificados como el disfraz usado por Richard Byrne del Departamento de Bomberos en Jacksonville. Mientras Lee transportaba a su sospechoso a la cárcel, sin saber que acababa de arrestar a uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, escuchó a Bundy decirle: "Ojalá me hubieras matado". Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y les voy a dejar a la mitad nada más. La otra semana es que la verdad Bundy es un mundo de información y Leti nos va a traer el super análisis. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana regresamos con la otra hora y media que tenemos de Bundy y nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hello y bye. Regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie. Bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.